Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Un asesino en serie suelto en el oeste de Nueva York escogía a sus víctimas por su color de piel. La comunidad estaba atemorizada, sin saber cuándo o dónde volvería a atacar. La única evidencia que dejaba eran los cartuchos de bala. Las autoridades locales buscaron la ayuda de un perfilador del FBI. Necesitaban detener la masacre racista antes de que el asesino acabara con otra vida. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. En Buffalo, Nueva York, un francotirador mató varios hombres afroamericanos, secuestró una ciudad y amenazó con encender un polvorín racial. Parecía que otros podrían estar siguiendo el ejemplo. Soy Jim Castro, exdirector del FBI en Nueva York. Cuando la evidencia física no fue suficiente para atrapar al asesino, el FBI desarrolló otros medios. Su trabajo proporcionó la única esperanza de exponerlo y conectarlo con sus crímenes. El asesino del calibre 22. El 22 de septiembre de 1980 en Buffalo, Nueva York, Larry Robinson condujo hasta un supermercado con Glenn Dunn. Dunn prometió esperar mientras Robinson entraba a cobrar su paga. Mientras esperaba, Dunn decidió salir del auto para fumar. Cerca de las 9:45 de la noche, la enfermera psiquiátrica Madonna Gurney terminaba su turno. De camino a casa, decidió comprar comida. No lejos de donde estacionó, Gurney vio a Dunn inquieto en las sombras. Estaba sola y se sentía insegura. Hubo robos en el área y Gurney no quería ser otra víctima. Se dirigió a la entrada iluminada, donde pasó junto a otro hombre que parecía estar esperando por un auto. Me permitió cobrar en Gurney se sintió más segura adentro. Larry Robinson tuvo que esperar poco en la fila para cobrar su dinero. Buscando el auto, notó que Dunn estaba estacionado al final del edificio. Cuando Robinson trató de entrar, la puerta estaba cerrada. ¡Abre la puerta! Dunn no respondía. Robinson se acercó al lado del conductor y descubrió que Dunn no se movía. Sangraba por la cabeza. Robinson corrió a la tienda para pedir ayuda. ¡Por favor! ¡Está sangrando! ¡Rápido! Está bien, ve afuera y espérame ahí. Cuando Madonna Gurney salió de la tienda, notó la conmoción en el edificio y preguntó si podía ayudar. Dios, ¿puedo ayudar en algo? El guardia de seguridad le respondió que no era necesario. La situación estaba bajo control. Con 3 balas en la cabeza, Dunn estaba en estado crítico. Los paramédicos lucharon para salvar a la joven víctima. ¿Listo para Su descargar? corazón se había detenido. Los esfuerzos por revivirlo fueron inútiles. Fue declarado muerto al llegar. Cuando la policía informó a la familia de Dunn, descubrieron que solo tenía 14 años. Un equipo forense buscó pistas sobre la identidad del asesino. Las huellas dactilares en el auto pertenecían a Dunn y Robinson. Confirmaron que la sangre era de Dunn. El único rastro que el agresor dejó fueron los cartuchos de bala.
fueron disparados con un arma de calibre .22. Una revisión de la placa del vehículo reveló que la noche anterior había sido robado a un comerciante. La policía interrogó a Robinson. Les dijo que solo conocía a Don del vecindario y que no sabía que el auto era robado. No tienes ningún tipo de... Robinson dijo que más temprano él caminaba hacia el supermercado cuando Don llegó y se ofreció a llevarlo. No sé nada. ¿Por qué alguien Amigos y aparecería familiares dispararía confirmarían de la más nada? tarde que él y Don Quizás sabía apenas que se tardarías conocían. en la tienda, ¿no? Me encuentro en el supermercado Tops, lugar El crimen ya era noticia. esta noche. Los vecinos indicaron. Cuando se hizo público, Madonna Gurney regresó a casa del supermercado aún preocupada por el No incidente. revelan el nombre de la víctima, pero confirmaron que es un residente local de 14 años. Había un hombre que estaba cerca. Gurney se indignó al saber que un niño había sido asesinado en el estacionamiento. Decidió llamar a la policía a la mañana siguiente para ver si podía ayudar. Me hace querer ayudar. El detective de homicidios de Buffalo, John Regan, pensó que el asesinato pudo ser causado por unos robos de autos. Al explorar el origen del auto robado y los posibles responsables del robo, se hizo evidente que este no era el punto focal de la investigación. Para buscar pistas, la policía entrevistó a los residentes cercanos con la esperanza de que alguien haya visto el tiroteo. Un oficial uniformado encontró un testigo dispuesto a cooperar y llamó a un detective para interrogarla. ¿Qué tenemos? Barbara Wozniak vivía al lado del supermercado. Buenos días, soy el detective Lovett. Ella le dijo a los detectives que había escuchado los disparos y visto al agresor. ¿Por qué no empezamos desde el principio? Alrededor de las 9:45 de la noche anterior, ella estaba cocinando cuando escuchó 3 estruendos. Corrió a su ventana para ver qué había causado los ruidos. Vio a un hombre blanco alejándose de un auto estacionado. ¿Vio eso? Llevaba una sudadera con capucha que le tapaba la cara. Algo más concreto. Le daré mi tarjeta. Si escucha... Mientras el detective hablaba con Wozniak, se le informó que un testigo del supermercado llamó ofreciendo ayuda. Era la enfermera psiquiátrica Madonna Gurney. Sí. Lo llamé principalmente porque la noche anterior mataron a un niño de 14 años en ese auto. Y todo lo que pude pensar en ese momento fue que soy madre. Si alguien matara a mi hijo, querría saber quién lo hizo. Gurney contó lo que había visto esa noche en el supermercado, esperando que fuera de ayuda. Y otra cosa, ¿no pudo ver bien porque tenía una bolsa? Cuando llegué, noté a un hombre parado debajo del poste, cerca del límite del estacionamiento. Cuando salí del auto, caminé rápido para alejarme de él, pensando que estaba sola, estaba oscuro. Sí, él estaba ahí parado, probablemente no hacía nada bueno. Ansiosa, Gurney buscó a otras personas que pudieran ayudarla si fuera víctima de un crimen. Mi primera reacción fue, hay alguien más aquí. A medida que me acercaba a la puerta y pude ver mejor quién era, en ese momento pensé, si algo me sucede, no me será de mucha ayuda porque se ve muy desorientado o incluso también luce muy atontado su cara, por lo que no me impresionó. Ella lo describió como un hombre delgado y blanco con cabello oscuro que sostenía una bolsa de papel marrón. Llevaba gafas de metal y una sudadera con capucha que ensombrecía sus rasgos. La descripción parecía prometedora, ya que el testigo anterior había descrito a un hombre similar huyendo de la escena. Los detectives esperaban que Gurney pudiera proporcionar detalles para un boceto. Después de hablar con Gurney, los detectives de Buffalo se enteraron de un tiroteo similar en el suburbio cercano de Cheektowaga.
La víctima, Harold Green, de 32 años, fue llevada a cirugía de emergencia cuando los detectives llegaron al hospital. Su situación era crítica tras recibir un disparo en el lado izquierdo de la cabeza con balas calibre .22. ¿Está con la familia Green, señora? Los detectives encontraron a su esposa en la sala de espera y la interrogaron. Su marido se detuvo en un restaurante de comida rápida. Estaba dentro de su auto comiendo su almuerzo, cuando un hombre blanco encapuchado se acercó y disparó. Cuando una empleada escuchó los disparos y vio al hombre salir corriendo de la escena con una bolsa de papel marrón, llamó al gerente. El método del ataque se parecía al de la noche anterior. Los detectives especularon que había una conexión entre las dos víctimas. La señora Green dijo que ni ella ni su marido conocían a Glenn Dunn ni a su familia. Su esposo era un ingeniero exitoso y un pilar en su comunidad. Tenía un entorno diferente al joven ladrón de autos. Los investigadores encontraron que las dos víctimas no tenían nada en común. Green murió sin recuperar la conciencia. Solo una evidencia vinculó ambos tiroteos. El teniente Thomas Rowan, del Departamento de Policía de Cheektowaga, dirigió la investigación forense. Obtuvimos la primera evidencia física que conectaba el tiroteo en Cheektowaga en el restaurante de comida rápida con el tiroteo en Buffalo, Nueva York. Ese único hecho que lo ataba todo eran los casquillos de calibre 22. En ese momento, solo se identificó como un arma de fuego, porque no sabíamos cuál tipo había producido esos casquillos usados. Esa misma noche, los detectives de homicidios fueron llamados a otro tiroteo. Era el tercer ataque contra un hombre afroamericano en menos de 36 horas. Emmanuel Thomas, de 31 años, fue asesinado mientras cruzaba una intersección residencial. A partir de los testimonios, los investigadores armaron la cadena de eventos. Una hora antes, Frenchy Cook dejó la casa de su amigo Emmanuel Thomas. Thomas, un pintor de casas independiente, le dijo a su esposa que iría a la tienda y regresaría pronto. Ten cuidado. Seguro. El vecino Thomas Jackson vio pasar a los dos amigos dirigirse a la esquina de las calles East Ferry y Center. Cuando Thomas y Cook cruzaron la intersección, el asesino atacó desde la oscuridad. Con una pistola oculta en una bolsa de papel, le disparó a Thomas varias veces en el lado izquierdo de la cabeza. Thomas se desplomó sobre el pavimento. Frenchy Cook estaba en shock. Nunca vio al agresor acercarse. No conocía a nadie que quisiera matar a Emmanuel Thomas. ¿Vives por aquí, hijo? Un testigo adolescente que vio el tiroteo desde el otro lado de la calle describió al sospechoso como un hombre blanco encapuchado de aproximadamente 1.70 metros. El equipo forense recuperó cartuchos de calibre .22 que se parecían mucho a los encontrados antes. Fueron enviados al laboratorio para su comparación. Los detectives no tenían más que seguir. En este caso en particular, teníamos dos denominadores comunes. Teníamos hombres negros y teníamos un arma calibre 22 que se usaba para matarlos. Aparte de eso, no había conexiones entre las víctimas, ni colectiva ni individualmente, ni conexión con un tirador. Sorprendidos, los investigadores se dieron cuenta de que Buffalo tenía un asesino en serie suelto. La policía no tenía pistas y solo un motivo aparente. El fiscal de distrito John DeFranks fue llamado para monitorear el caso. No descubrimos evidencia de que hubiese un motivo de robo. No descubrimos evidencia de que se tratara de una situación de enemistad entre el atacante y la víctima. Solo sabíamos que era un asesino que les disparaba a personas al azar en función de la raza.
Con la identidad desconocida del asesino racista, la prensa lo apodó el asesino del calibre .22. Ya se encontraba al acecho de su próxima víctima. El asesino del calibre .22 atacaba a hombres afroamericanos en Buffalo, Nueva York, matando a 3 en 36 horas y dejando muy pocas evidencias. Emmanuel Thomas había sido la última víctima. Fue abaleado cruzando la calle frente a su casa. Los médicos forenses hicieron la autopsia. Encontraron quemaduras cerca de las heridas. Ello significaba que el cañón del arma estaba cerca de su sien. Por el patrón y la gravedad de las quemaduras, creyeron que fueron causados por un rifle recortado. Retiraron 2 balas calibre .22 de su cabeza y las enviaron a balística para su análisis. Cuando los investigadores buscaron respuestas, el miedo de la comunidad se convirtió en ira. El fiscal de distrito del condado de Erie, Ed Cosgrove, estuvo a cargo de coordinar la búsqueda. La comunidad negra exigió la actuación de la policía y, por supuesto, debido a la naturaleza de los ataques y a la naturaleza psicótica de la persona responsable, no iba a ser una tarea fácil. Al día siguiente, el 24 de septiembre, Joseph McCoy caminaba por una calle residencial en las cataratas del Niágara, a 32 kilómetros de Buffalo. Frente a una iglesia, el hombre de 43 años fue emboscado y asesinado. Un testigo describió al atacante como un hombre delgado y blanco vestido de caqui. Una vez más, la policía no encontró más que cartuchos calibre .22 en la escena. Los cartuchos y las balas extraídas de la víctima fueron enviadas al Departamento de Servicios Centrales de la Policía del Condado de Erie para compararlas. El teniente Thomas Rowan realizó el análisis balístico. En este caso se presentó un desafío difícil para los examinadores de armas de fuego y para las fuerzas de la ley, pues las balas se introdujeron en el cuerpo, se rompieron, se desintegraron y estallaron en pequeñas piezas, haciendo que la identificación específica del arma homicida fuera muy complicada, si no imposible para los especialistas. Los cartuchos podían decir más. Cada arma deja marcas específicas en un cartucho cuando dispara. El percutor, el eyector y el extractor de un arma hacen impresiones en los cartuchos. Para los examinadores, esta es la huella digital del arma. Encontraron que las marcas en los cartuchos de las 4 escenas del crimen coincidían. La relación entre la impresión del percutor, el eyector y las marcas del extractor sugirieron que se utilizó un tipo específico de arma y que era un modelo Ruger 1022. El cuarto tiroteo acrecentó la polémica en la comunidad negra y los investigadores aún no tenían ningún sospechoso. Los funcionarios locales no tenían respuestas. Pidieron ayuda al FBI. El agente especial Chip Androsowitz se dio cuenta de que el caso era una gran urgencia para la comunidad. Era importante que el FBI se involucrara en este caso porque había afroamericanos siendo asesinados en el área y todos tenían miedo de salir a las calles de día y de noche. El artista del FBI hizo un boceto a partir de la descripción de varios testigos que vieron al asesino. El boceto circuló a través de patrullas, periódicos y la televisión. La policía también llevó el boceto puerta a puerta, esperando que alguien reconociera al sospechoso. Cuando miles de llamadas comenzaron a llegar, el detective Regan se dio cuenta de que el boceto no los estaba ayudando. Básicamente, el boceto lucía como cualquier hombre. Luego de su publicación, creo que tuvimos alrededor de 6,000 llamadas que debían ser revisadas. Y uno de los temores es que quizás algunas sí puede involucrar al sospechoso, pero había tantas similares que se volvía una rutina y no se prestaba tanta atención, así que podría ocurrir una omisión.
Mientras los investigadores locales rastreaban pistas en Buffalo, los agentes del FBI perseguían a los que estaban fuera del condado de Erie. Se siguieron pistas en Pensilvania, Ohio, toda Nueva Inglaterra y al otro lado de la frontera en Canadá. Para tener todas esas pistas, estábamos ocupados las 24 horas del día. Buscábamos un hombre blanco y solitario que posiblemente estuviera caminando por la calle, almorzando, tomando algo en una cafetería y que nadie imaginaría que es el asesino del calibre 22. El 8 de octubre de 1980, los trabajadores de una obra de construcción en el suburbio de Amherst se encontraron con un taxi abandonado en la vía de la autopista de Nueva York. Como nadie volvió por él, contactaron a la policía estatal. No está cerrado. ¿Entraste en él? No lo toqué. Las ventanas están arriba, todo está sellado. ¿Y nadie más lo ha...? El oficial que respondió inspeccionó el taxi vacío. Encontró una billetera debajo del asiento delantero con una licencia de conducir y sin dinero. Pertenecía a Parler W. Edwards, un taxista afroamericano de 71 años. Ni las llaves ni Edwards estaban a la vista. El oficial decidió revisar el maletero, pero estaba cerrado. ¿Tenemos las llaves? No. Permíteme esa palanca. Usando una palanca, logró abrirla. Encontró al conductor perdido. Parler Edwards fue brutalmente golpeado hasta morir en un estacionamiento en la ciudad de Cheektowaga. Encontramos trozos de su cráneo, partes de su boca, dientes que fueron removidos y una gran cantidad de sangre. Antes de arrojar el cuerpo de Edwards al maletero, el asesino también abrió el pecho del conductor y le quitó el corazón. No estaba claro que el asesino de Edwards estuviera conectado a los otros, pues no se usó un rifle de calibre .22. El hecho de que era un hombre negro, sin duda, suscitó sospechas en las mentes de los investigadores. ¿Podría el asesino haber optado por la mutilación del cuerpo en este caso? Nadie podía asegurarlo. Tal vez fue un incidente aislado perpetrado por un asesino imitador. Escuchen. La mano de obra dedicada a los asesinatos aumentó a 150 personas de diversas agencias. La línea directa sonaba las 24 horas del día. Ninguna llamada condujo a un sospechoso. Con la presión de la comunidad en aumento, la frustración para el agente especial Richard Ferry crecía. En este caso teníamos varios crímenes. No teníamos evidencia para indicar quién era el responsable. Y para un investigador era extremadamente difícil aceptar el hecho de que no estábamos logrando encontrar nada para identificarlo. El 9 de octubre, un trabajador conducía hacia un área del muelle en la ciudad de Tonawanda, a solo unas millas de Buffalo. En el borde de la carretera vio a un hombre tumbado boca abajo cerca del césped. Se acercó y notó que el hombre no estaba respirando. Inmediatamente llamó a las autoridades. Llegaron en minutos. ¿Qué encontraron? Los investigadores identificaron a la víctima como Ernest Jones, de 41 años. Al igual que Edwards, Jones era un taxista a quien le cortaron la garganta y le rasgaron el corazón antes de trasladar su cuerpo a un lugar remoto. Era el sexto hombre afroamericano asesinado en Buffalo en menos de 3 semanas. Las autoridades estaban desconcertadas, con poca evidencia para guiarse. No estaban seguros si solo una persona era responsable de los 6 homicidios. Solo un aspecto vinculaba los primeros 4 tiroteos con la muerte de los 2 taxistas.
Básicamente se tenían los 4 tiroteos que claramente estaban vinculados, los 2 taxistas que están vinculados entre sí, pero no necesariamente a los otros. Hay controversia dentro de la policía, en los equipos de investigadores, sobre si están conectados o no. Los agentes y las autoridades locales no tenían forma de saber si había 1 o 2 asesinos en serie que mataban a hombres negros. Para el 9 de octubre de 1980, 6 hombres afroamericanos habían sido encontrados muertos en el área de Buffalo. Las autoridades no estaban seguras de que solo una persona fuera responsable. En solo 3 semanas, los asesinatos en serie habían dividido a la comunidad local en líneas raciales. El fiscal de distrito, Edward Cosgrove, dirigía la investigación. Es difícil incluso describir la mente de la comunidad en ese momento. Hubo demandas de acción por parte de la comunidad negra para que la policía detuviera lo que estaba ocurriendo. Tuve conferencias de prensa a las que asistió la prensa nacional. Todos hablaban sobre Buffalo y todos querían respuestas de mí, pero yo no las tenía. La historia llegó a los titulares nacionales. Se ofreció una recompensa de $100,000 por información que condujera al arresto y la condena del asesino del calibre .22. El presidente Jimmy Carter lo notó. Con la brecha de violaciones de derechos civiles que divide a la comunidad de Buffalo, el presidente declaró que la investigación era un caso federal. Los legisladores locales ahora tenían a su disposición todos los recursos del FBI. Cuando los agentes federales comenzaron a revisar la información recopilada, otro incidente sacudió el estado de Nueva York. En la noche del 10 de octubre, Colin Cole dormía en el Hospital General de Buffalo. Cole era un preso de una cárcel local que se recuperaba de una sobredosis de drogas. Justo cuando las horas de visita estaban llegando a su fin, un hombre caminaba por el pasillo del 7º piso en busca de la habitación de Cole. El adicto se asfixiaba mientras el hombre apretaba las ligaduras. ¿Qué está haciendo? Una enfermera administrando medicamentos sorprendió al estrangulador. Huyó dejando a Cole con vida. Vamos a tener un estrangulador en el 7º piso. Un intruso lleva una gorra azul, chaqueta negra de cuero. La enfermera alertó a la seguridad del hospital. Pero la llamada llegó tarde. Fue el 7º ataque contra un hombre negro en solo 3 semanas. Nadie sabía con certeza si el asesino del calibre .22 era responsable del ataque. Lo que tenemos en esta escena del crimen... El teniente Thomas Rowan y su equipo tenían poca comprensión de los asesinos en serie en ese momento. Son solo piezas. Entrever la mente de un asesino en serie es como explorar a fondo un extraño abismo sin fin. Nunca estás 100% seguro de lo que hay. Los investigadores locales necesitaban a alguien con más experiencia en este tipo de criminales. Llamaron a John Douglas de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI para desarrollar un perfil del asesino del calibre .22. A través de este proceso, Douglas le aportaría al equipo una visión del perfil psicológico del asesino. El analista de apbnews.com, famoso portal online de noticias criminales, es desde hace 20 años pionero de la ciencia de la perfilación. Un perfil está diseñado para dar con el delincuente más probable. Su objetivo es eliminar una gran cantidad de pistas falsas para reorientar la investigación de las fuerzas de la ley o incluso reforzar la confirmación de que van por el camino correcto. Douglas partió a Buffalo de inmediato. Durante el viaje se familiarizó con los archivos del caso. Debo ponerme en el lugar del atacante y en el lugar de la víctima para entender lo que realmente ocurrió durante el asalto. Debo preguntarme por qué. ¿Por qué esta víctima? Confirmó lo que creían los investigadores locales. Las únicas conexiones entre las 6 víctimas eran su raza y sexo. Eran hombres negros que habían sido elegidos como objetivos por al menos un asesino. El sobreviviente Colin Cole no fue una víctima aleatoria, ya que lo habían buscado en el hospital. No sé qué decirte, lo que tenemos... El generador de perfiles creía que el atacante de Cole era como mínimo un imitador racista,
no necesariamente responsable de ninguno de los asesinatos. Douglas necesitaba seguir investigando. Tuvo que recrear meticulosamente cada asesinato a partir de la evidencia. Al revisar los 6 ataques, se buscaron características de comportamiento que podrían atribuirse a un solo delincuente. Cuando se busca a un asesino en serie, se buscan sus patrones y su firma. La firma es algo que hace el delincuente, un comportamiento repetitivo que es necesario para el sujeto, una especie de ritual. Douglas encontró que el comportamiento en los 4 tiroteos era similar. El asesino del calibre .22 sorprendió a personas aleatorias, disparó con rapidez desde una corta distancia y luego huyó antes de que murieran. La firma del asesino era un estilo de ataque fugaz. Los asesinatos de los taxistas no se ajustaba al patrón. En esos 2 casos, el asesino golpeó gravemente a las víctimas, las mutiló y luego las dejó lejos de donde las había matado. El asesino pasó mucho tiempo con los cuerpos, incluso después de morir. Para Douglas, esto sugería 2 asesinos diferentes. Hay diferentes tipos de asesinos en serie. Unos son muy personales, otros tienen un estilo más impersonal. El tipo personal quiere ver a la víctima a los ojos. Quiere pasar horas, si es posible, con la víctima. Estar en la posición de control y dominación total. Lo que buscan es excitación. Al parecer, los taxistas fueron asesinados por un asesino en serie personal. Ambos crímenes demostraron rabia y exageración, lo que no sucedió con los disparos. Douglas creía que la psicopatología del asesino del calibre .22 indicaba un comportamiento diferente. El estilo de un asesino en serie comienza a emerger entre los 25 y 28 años de edad. En realidad, la forma correcta de describirlos no es como una personalidad antisocial, sino asocial, más bien reservados. Generalmente se obsesionan con las armas. Pueden tener muchas armas en su posesión. Probablemente estuvo en el servicio militar. Diría que tuvo dificultades en algún área de servicio y probablemente en algún momento tuvo que ser dado de baja. Parecía que el oeste de Nueva York tenía 2 posibles asesinos en serie haciendo de las suyas. Douglas reportó sus hallazgos a los investigadores locales. Debido a que la técnica del perfilado era nueva en 1980, algunos tenían dudas sobre su credibilidad. Algunos interpretaban esto como algún tipo de brujería. Decían, ¿cómo puedes determinar la edad del delincuente? En realidad, es bastante fácil cuando uno tiene práctica. A partir de su experiencia en casos similares, el perfilador agregó que el asesino del calibre .22 probablemente sería un ávido cazador, con historial de trabajos de baja categoría. Douglas hizo hincapié en que el equipo local era el que debía encontrar o eliminar a los sospechosos según su perfil. Es una buena herramienta, pero en realidad son ellos quienes están allí. Es la policía la que va a resolver el caso, no yo. Para mí, es la parte fácil. Voy a tratar de ayudar, hacer un retrato del delincuente, pero es la policía quien debe tocar las puertas hasta dar con el sospechoso. Las agencias locales de todo el país recibieron un boletín nacional con el perfil del asesino del calibre .22. Los investigadores tenían una descripción, pero aún no tenían un nombre. A finales de 1980, el FBI y la policía local buscaban pistas de los asesinatos no resueltos de 6 hombres negros del oeste de Nueva York. Con la esperanza de avanzar en la investigación, se llamó a un perfilador del FBI para evaluar las conexiones entre los casos. Creía que era posible que hubiese 2 asesinos racistas responsables. Se interrogó a 2,000 sospechosos, pero la policía no hizo arrestos. Buffalo no era la única ciudad en el estado de Nueva York enfrentando el terror en las calles. A 400 millas al sureste, en la ciudad de Nueva York, un atacante aterrorizaba a Midtown con un cuchillo.
El viajero Ivan Fraser fue víctima de un apuñalamiento en el metro a días de la Navidad. Bloqueó el ataque con su brazo, sobrevivió y reportó el asalto a la policía de Nueva York. Entiendo. A la 1:25 de la tarde, Ivan Fraser notó que otro pasajero hablaba con una mujer atractiva. Para Fraser, el hombre estaba tratando de enamorarla. La mujer parecía molesta y se levantó para salir en la siguiente parada. Fraser volvió a su artículo. Sin previo aviso, el hombre apuñaló a Fraser en el antebrazo y la muñeca, y luego huyó. Describió al agresor como un hombre blanco de unos 30 años de edad con cabello castaño y una chaqueta azul. 2 horas más tarde, a las 3:30 de la tarde, Luis Rodríguez, de 19 años, caminaba por el lado oeste del centro de Manhattan, cuando un hombre blanco lo atacó para robarle la billetera. Rodríguez luchó contra el golpe inicial, pero el atacante lo atacó de nuevo, apuñalándolo 2 veces en el pecho. Antes de morir, Rodríguez lo describió a la policía como un hombre blanco con cabello castaño y una chaqueta azul. Tres horas después de Rodríguez, encontraron a Antoine Davis muerto a puñaladas frente a un banco de Midtown. A las 10:35 de la noche, Richard Renner murió frente a un hotel en la calle 49. También fue apuñalado. A las 11 de la noche, el asesino estaba de vuelta en el metro buscando otra víctima. Eligió a Carl Ramsey. En la tenue luz, nadie notó el apuñalamiento. Con sangrado severo, Ramsey salió del metro. A medianoche estaba muerto. En menos de 24 horas, 4 hombres negros estaban muertos. La prensa de Nueva York apodó al asesino el rebanador de Midtown. La erupción de ataques contra hombres negros en Manhattan tenía muchas similitudes con el perfil del asesino del calibre .22. Los investigadores de Nueva York llamaron a John Douglas para que proporcionara un perfil del asesino. Hice un análisis. Cuando tracé el retrato de esta persona, era igual que el caso de Buffalo en Nueva York. Aquí teníamos unas características que se asemejaban al estilo de ataque a sus víctimas. Había una gran diferencia. El rebanador de Midtown usaba un cuchillo. El asesino del calibre .22 usaba un rifle. Ahora no tenemos el arma calibre 22, pero tal vez la razón por la que no tenemos esa arma es porque estamos lidiando con áreas muy pobladas. Si tienes un arma calibre 22, el sonido del disparo llamaría la atención. Douglas determinó que el comportamiento de la firma era idéntico. Con una pistola o un cuchillo, el asaltante atacó de la misma manera. A finales de diciembre, el fiscal de distrito Cosgrove se dio cuenta de algo más que reforzó la conclusión del perfilador. Durante ese periodo no hubo ningún asalto aquí en la ciudad de Buffalo. Estaba tranquilo con respecto a la actividad de ese asaltante del calibre 22. En las primeras semanas de 1981, el asesino parecía haber desaparecido. En enero de 1981, el FBI y los investigadores locales buscaban al asesino del calibre .22 por los asesinatos de al menos 8 hombres negros en la ciudad de Nueva York y Buffalo. Tras meses de investigación, el detective de Buffalo, John Regan, y su equipo no pudieron dar con el nombre de un sospechoso viable. El caso estaba en el limbo y todos estaban frustrados. No sabían a dónde ir. No tenemos un nombre. No teníamos ideas. Luego, de la nada, hicieron una llamada al Departamento de Homicidios. Un oficial de la División de Investigación Criminal del Ejército en Fort Benning, Georgia, hizo la llamada. ¡No! El ejército había acusado a Joseph Christopher, un soldado de 25 años, por agredir a un compañero.
El 13 de enero de 1981, el soldado Christopher intentó apuñalar a un recluta afroamericano. Mientras estaba bajo custodia, Christopher intentó castrarse con una navaja. Cuando la capitana Dorothy Anderson comenzó a administrar ayuda médica al prisionero, comenzó a murmurar que había matado a hombres negros en Nueva York y Buffalo. No sabía el número exacto de sus víctimas. Era algo que tenía que hacer. Preocupada por su historia, Anderson lo informó a la División de Investigación Criminal del Ejército. Le contó al oficial de la división sobre Christopher. El oficial recordó haber recibido un informe de los asesinatos de Nueva York. Llamó a la División de Homicidios de la Policía de Buffalo como indicaba el teletipo. Para el fiscal de distrito Cosgrove, esto explicaba por qué los asesinatos se detuvieron en el estado de Nueva York. Desde el momento de nuestro descubrimiento de la muerte del segundo taxista hasta casi en la Navidad de 1980, cuando tuvimos los 4 asesinatos en la ciudad de Nueva York, hubo un cese de ataques y aparentemente fue cuando Joseph Christopher estaba en el ejército en Georgia, como descubrimos luego. El FBI y la policía al fin tenían un nombre: Joseph Gerard Christopher. El agente Ambrosowitz y su equipo compararon los antecedentes de Joseph Christopher con el perfil del asesino del calibre .22. Fue bastante preciso. Lo describió como un hombre blanco a principios de los 30, un solitario. Posiblemente si estuviera en el ejército habría sido hospitalizado y habría buscado atención psiquiátrica. Antes de estar en el servicio militar, había tenido un trabajo informal. Tan pronto como se tuvo el nombre Joseph Gerard Christopher, se supo que ese perfil coincidía. Los investigadores rastrearon a varios amigos y conocidos de Christopher. Detective Lovett, ¿podemos hablar un momento? David Robinson había sido amigo del sospechoso durante más de una década. ¿Está familiarizado con el señor Joseph Christopher? A menudo practicaban tiro al blanco y cazaban ciervos juntos en la cabaña de la familia de Christopher. También le dijo a los investigadores que Christopher tenía una colección de armas que su padre le dejó cuando murió. La colección incluía un rifle Ruger .22, pero Robinson nunca vio ninguno recortado. Los investigadores consiguieron una orden de registro para la última residencia conocida de Christopher. Llegaron a la casa de su madre en Buffalo, Nueva York, el 22 de abril de 1981. Parece que nuestro chico no es alguien ordenado. En la habitación de Christopher, el FBI recuperó lentes de monturas de metal y ropa color caqui que coincidía con los testimonios sobre el atacante. El perfil del FBI elaborado por John Douglas predijo que el asesino del calibre .22 estaría fascinado por las armas y el ejército. El sótano de Christopher era un campo de tiro subterráneo. Los agentes encontraron la colección de armas heredada y partes de un cañón recortado. Entre la parafernalia, los forenses encontraron cajas de municiones calibre .22, un cartucho calibre .22 mal instalado, junto con un cargador giratorio. El especialista en balística Thomas Rowan creía que la evidencia era significativa. Encontrar el cargador rotativo para el 10-22 Ruger fue algo importante que apoyó una teoría generalizada a lo largo de la investigación de que el tirador escogió esa arma específicamente para poder esconderla dentro de una bolsa de papel y mantener el perfil bajo al momento de ejecutar a estos hombres en la calle. El cargador giratorio siempre le permitió a Christopher tener las municiones completas y que el arma recortada pudiera permanecer oculta sin tener que ser recargada. Una segunda orden permitió a los investigadores registrar la cabaña familiar en Ellington, Nueva York.
¿Qué opinas? Los detectives cavaron en el lugar donde Robinson les dijo que él y Christopher disparaban. En la excavación consiguieron 2 cartuchos con una marca única de percusión. La misma marca estaba en los cartuchos recolectados en las escenas del crimen. Los especialistas en armas de fuego del Departamento de Policía del Condado de Erie examinaron los cartuchos que encontraron en la casa y la cabaña de Christopher. Los compararon con los de las primeras 4 escenas del crimen. Llegaron a la conclusión de que todos los cartuchos fueron disparados con la misma arma. Con este enfrentamiento, el fiscal de distrito John DeFranks pudo lograr una acusación de un gran jurado. Los cartuchos hablaban por sí mismos. Pónganlos debajo del microscopio. Ahí tienen la evidencia. No puede ser alterado o contaminado. Joseph Christopher fue extraditado de Georgia y regresó a Buffalo, Nueva York, para ser juzgado. Los oficiales le pusieron a Christopher una máscara de esquí para evitar que los testigos lo identificaran en los medios. Le colocamos una máscara para evitar que testigos potenciales observaran su rostro en la televisión y luego basar su identificación en eso, en lugar de en su propio recuerdo. Bien. Uno de esos testigos clave fue Madonna Gorney. Ella había visto al asesino del calibre .22 la primera noche que atacó en el estacionamiento del supermercado. El 5 de mayo de 1981 confrontó a Joseph Christopher en una línea. Fue un poco aterrador. Estaba preocupada por la posibilidad de que cualquiera en la línea pudiera ver quiénes estábamos allí para identificarlos como sospechosos. Gorney estaba protegida por las luces que brillaban en los ojos de los sujetos. Fue capaz de identificar a Christopher en 2 líneas diferentes. Los agentes y la policía local estaban seguros de que tenían al asesino del calibre .22. Las preguntas sobre la capacidad mental de Christopher retrasaron el juicio. Sí, entiendo. Ya decidieron En qué van a diciembre hacer de conmigo. 1981, un juez declaró a Joseph Christopher mentalmente incompetente para ser juzgado. Está bien. Fue remitido al Centro Psiquiátrico Estatal de Mid-Hudson, donde recibió tratamiento. El 17 de febrero de 1982, Christopher fue juzgado apto para ser procesado. El juicio comenzó el 6 de abril de 1982. La comunidad observó cada paso que tomó la fiscalía. Los medios informaron sobre este caso diariamente. A veces era minuto a minuto. Fue bueno para la comunidad porque querían respuestas, querían información. Y fue bueno para nosotros porque empezó a convencer a la comunidad de que teníamos a la persona y que los temores podían ser disipados. Un jurado estatal encontró a Joseph Christopher culpable de los asesinatos de Glenn Dunn, Harold Green y Emmanuel Thomas. Fue condenado a 60 años de prisión. Los fiscales nunca lo juzgaron por los asesinatos de Manhattan. Aún quedaba una pregunta. ¿Fue Christopher también el atacante de los taxistas? Aunque el perfil del FBI excluyó a Christopher como sospechoso, más tarde reveló detalles de las heridas de los taxistas que solo el asesino podría haber conocido. Queríamos asegurarnos en Buffalo y en el condado de Erie de que nosotros satisfacimos la necesidad de la comunidad de profesionalismo, minuciosidad, competencia y todas las otras cosas que la comunidad espera de sus policías y fiscales, y pudimos satisfacer esa necesidad porque tuvimos éxito. A través de la ciencia y el buen trabajo de detectives, Joseph Christopher nunca volvería a ser libre para matar. Pasó el resto de su vida tras las rejas hasta su muerte. Curiosamente, a causa de una rara forma de cáncer de mama masculino, a la edad de 37 años. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. La larga red de interestatales de la nación proporcionó el terreno de caza perfecto para un depredador depravado.
Se aprovechó de las mujeres que deambulaban por las carreteras. Las mantuvo cautivas, luego las torturó y violó. ¡Por favor! ¡Por favor! Cuando eso no satisfizo sus antojos retorcidos, comenzó a matar. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Un violador en serie atacó a mujeres desprevenidas en todo el país. Era solo cuestión de tiempo hasta que sus oscuros impulsos se descontrolaran y lo condujeran al asesinato. Siguió un camino tan aleatorio que era imposible de rastrear, y todo lo que lo vinculaba a sus crímenes era su acceso a las carreteras y un extraño fetiche sexual. Soy Jim Castron, exdirector del FBI en Nueva York. Cuando los investigadores creyeron que había cometido docenas de crímenes, el FBI estaba decidido a poner freno a su descontrol en los Estados Unidos. Dispuesto a matar. 5 de febrero de 1990. En una carretera de Houston, Texas, Nicole Tuttle, de 18 años de edad, intentó desesperadamente hacer señas a los automovilistas que pasaban por allí. Alguien finalmente la vio y se detuvo. Dios mío, un hombre trató de matarme. Un hombre trató de matarme y no supe qué hacer. El conductor la llevó al teléfono más cercano para llamar a la policía. En la estación de policías de Houston, Nicole le dijo a los agentes que había sido secuestrada y agredida, pero que había logrado escapar. Escapar. Su travesía comenzó en California una semana antes. El 29 de enero pidió un aventón de un camionero en una parada de descanso. Dijo que se llamaba Dusty y que se dirigía al este por Arizona. Después de unas horas en la carretera, se quedó dormida en el compartimiento trasero del camión. ¡Basta! Que eso era exactamente lo que estaba esperando. Se subió a la parte de atrás y la dominó. Antes de que ella estuviera completamente despierta, la encadenó a las paredes y la amordazó con un bozal para caballos. El camionero la azotó y la perforó con alfileres y anzuelos. Estaba oscuro. También la violó y sodomizó. Nicole le dijo a la policía que estuvo encadenada dentro de la cabina durante 6 días. Su calvario no terminó ahí. Dentro de su departamento en Houston, el camionero le permitió bañarse. Luego la encadenó a la cama y la violó de nuevo. Ella miró impotente mientras él se le acercaba con una navaja de afeitar. La colocó cerca de su cuero cabelludo y empezó a cortarle el cabello. Después de 3 horas la obligó a volver al camión, pero esta vez no la ató bien. Cuando se detuvieron, él la dejó sola mientras recibía su nuevo cargamento. ¿Sabes cuántos días estuviste en el camión? 3. Nicole sabía que era su única oportunidad. Se escapó corriendo, aún con la correa de perro al cuello. Llegar a California. La policía de Houston detuvo a un camionero en el área cuyo camión se ajustaba a la descripción de Nicole. Hola, Nick. ¿Qué pasa? ¿Es ese tipo? Ella les dijo que él no era el hombre que la atacó. Sus antecedentes revelaron que no tenía orden de arresto o condena pendiente, así que la policía liberó al camionero. Nicole les dijo a los oficiales que abandonaran la búsqueda. Estaba muy asustada para testificar en contra de su atacante. Solo quería ir a su casa en California. El 5 de febrero, el mismo día que Nicole escapó, otra mujer joven estaba en la carretera pidiendo aventones. A solo 24 kilómetros de distancia, en Pasadena, Texas, Regina K. Walters, de 14 años de edad, estaba huyendo con su novio nuevo. Sus padres estaban divorciados y Regina generalmente se quedaba con su padre en Houston. California. ¿Nos puedes llevar? Estaba visitando a su madre por unos días cuando huyó y comenzó a pedir aventones. Ya sea que estuviese siguiendo el ejemplo de su nuevo novio o simplemente probando su independencia, el camionero pronto se fijó en la hermosa niña. Gracias, amigo. Te lo agradezco.
La madre de Regina, Caroline Walters, era una madre soltera que trabajaba muchas horas como empleada de unas tiendas por departamentos. Cuando regresó a casa del trabajo, se sorprendió al ver que su hija no estaba en casa. ¿Regina? Su hija no respondió. ¡Regina! Caroline no encontró ninguna nota y no vio ninguna otra señal de que su hija hubiera regresado a la casa. Revisó el contestador, pero Regina no dejó ningún mensaje. Caroline llamó a los amigos de su hija y al padre de Regina en Houston. Hola, Chrissy. Nadie había sabido nada de la chica. La angustiada madre reportó a su hija como desaparecida a la policía de Pasadena, Texas. Habló con una detective de la sección de menores y le dio a la oficial la descripción de Regina. Su hija de 14 años medía 1,50 m, pesaba 43 kilos y tenía el cabello largo y rizado de color marrón. La detective le preguntó a Caroline qué había hecho para encontrarla. Nadie sabe de ella. Caroline había publicado volantes de personas desaparecidas, pero nadie había respondido todavía. Sí. La madre preocupada no había sabido nada de su hija desde que discutieron 2 noches antes. Iré a casa de Susan. A las 9:30 de esa noche, Regina le dijo a su madre que iba a visitar a una amiga. Creo que deberías quedarte en casa esta noche. ¿Por qué? Cuando Caroline se opuso, la chica insistió en que volvería enseguida. Lo siento, mamá, yo iré. Regina. ¿Qué? En contra de su buen juicio, Caroline cedió, confiando en que Regina llamaría si se quedaba fuera más tarde. Aunque la joven adolescente tenía un historial de huida, siempre regresaba. ¿Sobre su desaparición o dónde está ahora mismo? Su madre creía que esta vez era diferente. La detective del Departamento de Policía de Pasadena, Texas, Susan Jackson, de la División de Menores, fue asignada al caso. Ella entendía la preocupación de Caroline. Varios días pasaron. Por lo general, Regina llamaba a su mamá cuando salía de la casa y le decía que estaba bien, que acababa de salir y que volvería cuando estuviera lista. Ella no había hecho eso. Puede ponerlas aquí. Caroline publicó más volantes en la tienda cerca de su casa. Ella tenía la esperanza de que su hija estuviera a salvo. Tal vez solo se estaba quedando con una amiga. Junto con la foto y la descripción de Regina, Caroline ofreció una recompensa por la información sobre el paradero de su hija. Cinco días después de la desaparición de Regina, Caroline recibió una llamada telefónica. La persona que llamó había visto a Regina hablando con 2 jóvenes la noche que salió de la casa de su madre. La persona solo conocía a los hombres como Billy y Ricky, pero ella recordó que Billy tenía una novia con el peculiar nombre de Urana. Caroline inmediatamente llamó a la policía. Al día siguiente, una segunda llamada le dio a Caroline la dirección de un departamento donde habían visto a Regina en una fiesta 2 días antes. Cuando llegó la policía, nadie respondió. El gerente les dijo que el departamento fue alquilado a un hombre llamado Billy Wayne Gibbs. A la mañana siguiente, la detective les contó a sus colegas sobre el caso. Ella mencionó que estaba buscando a Gibbs en relación con la desaparición de Regina. También estaba buscando a los otros 2, una mujer llamada Urana y un hombre llamado Ricky. Ella no sabía sus apellidos, pero para su sorpresa, los oficiales sí. Billy Wayne Gibbs tenía una novia llamada Urana Sweet y un amigo llamado Ricky Lee Jones. Los 3 eran buscados en relación con un robo de auto. Enviaron unidades al departamento de Gibbs para esperar su regreso. Los agentes patrullaban las carreteras cercanas. Después de varias horas de vigilancia, detuvieron a Gibbs, de 17 años, y a su novia Urana cerca del departamento. La policía esposó a la joven pareja y los llevó a la comisaría para interrogarlos. El tercer sospechoso, Ricky Lee Jones, seguía en libertad.
El oficial que lo arrestó le preguntó a Gibbs si había visto a Regina o a Ricky Lee Jones. Gibbs dijo que había hablado con ellos 4 días atrás, pero no sabía más nada. Le dijo a la policía que Ricky y Regina estaban enamorados y que planeaban huir a México, donde Ricky tenía parientes. El detective sospechaba que Jones, de 18 años, tenía otra razón para abandonar la ciudad. Si lo atrapaban con Regina, podría ser acusado de contribuir a la corrupción de una menor. Regina tenía 14 años y obviamente eran novios en ese momento. Cuando vieron los volantes que la madre había dejado fuera con la recompensa por su ubicación, decidieron que sería mejor que abandonaran el área para que no los atraparan. Y fue entonces cuando decidieron irse pidiendo aventones a México. El detective se enteró de que Ricky Lee Jones estaba en libertad condicional por robo. Huir de la jurisdicción era una violación a la libertad condicional, así que emitió una orden de arresto en su contra. También introdujo la descripción de Regina en el NCIC, el Centro Nacional de Información sobre el Crimen, una base de datos que enumera tanto a las víctimas como a los criminales en todo el país. Si Regina fuera localizada por cualquier departamento de policía del país, se notificaría a la policía de Pasadena, Texas. Hasta entonces, sin dirección o vehículo conocido, sería difícil encontrarlos. A 24 kilómetros de distancia, la policía de Houston entrevistó a Jerry Walters, el padre de Regina. Les dijo que el 17 de marzo por la noche había recibido una llamada inquietante al teléfono de su casa, número que no figuraba en la guía. La conversación fue breve y Walters no reconoció la voz de la persona que llamaba. Hola. El hombre le preguntó si él era el padre de Regina. Cuando Walters respondió que sí, el hombre le dijo que sabía dónde encontrarla. Dijo que estaba en un granero y que le había hecho algunos cambios. Le había cortado el cabello a la chica. El padre de Regina preguntó si ella estaba viva o muerta. La persona que llamó colgó sin responder. La detective Jackson le pidió a la empresa telefónica que rastreara la llamada. La compañía le dijo que les tomaría varios días. La policía tendría que esperar. Aparte de los registros telefónicos, el rastro de la niña de 14 años, desaparecida, y su novio, era duro y frío. En marzo de 1990, la detective Susan Jackson, de la policía de Pasadena, Texas, continuó la búsqueda de Regina K. Walters, de 14 años. La niña estaba desaparecida desde febrero, cuando salió de la casa de una amiga con su novio de 18 años, Ricky Lee Jones. La única pista de la detective era una llamada anónima hecha al padre de Regina el 17 de marzo. La llamada aún no había sido rastreada. La misma noche que el padre de Regina recibió la llamada en Houston, la madre en Pasadena, Texas, también recibió una llamada. ¿Hola? Ella grabó la conversación como la policía le había aconsejado. Sí. Un hombre desconocido le dijo a Caroline que se reuniera con él a las 6:30 de la mañana siguiente en la tienda local. Tenía algo que decirle sobre Regina y quería decirlo en persona. Sin dar su nombre ni descripción, colgó. Caroline llamó a la detective Jackson, quien le dijo que era arriesgado encontrarse con él. Cuando Caroline insistió, Jackson dijo que la policía iría con ella para protegerla. Desde lejos, los agentes vigilaban a Caroline, mientras esperaba en la tienda de comestibles a la persona desconocida. No tenía forma de saber si el hombre sabía quién era ella, ni de cómo identificarlo. Su única esperanza era que él se acercara a ella. Estudió a todos los que entraban y salían y a todos los que usaban el teléfono. ¿Está hablando con él? No sé. Caroline esperó más de 2 horas. El desconocido nunca llegó. 2 días después, la policía de Pasadena, Texas, recibió los registros telefónicos de ambas llamadas a los padres de Regina. Se enteraron de que la llamada al padre de Regina en Houston la hicieron desde una gasolinera en Ennis, Texas, a 320 kilómetros al noroeste de donde fue vista por última vez. La llamada a la casa de su madre en Pasadena se hizo desde un teléfono público a pocas cuadras de distancia.
En ese momento en particular, era obvio que estábamos muy preocupados por el paradero de Regina. Con las llamadas telefónicas y la información que recibimos, estábamos bastante seguros de que esto no saldría nada bien. 2 semanas después, Caroline le dijo a la detective Jackson que el hombre que la había llamado antes quería organizar otro encuentro en la misma tienda. La policía rastreó la llamada hasta un teléfono público cercano. La persona que llamó había huido. El 23 de abril, la policía encontró un esqueleto parcial de una mujer pequeña cerca de la orilla de un río en Pasadena, Texas. Determinaron que la edad y el peso de la niña eran similares a los de Regina. La detective Susan Jackson llevó los registros dentales de Regina al forense. Fui a la oficina del forense con la información. Hicimos una comparación en algunas radiografías dentales y encontramos que esta persona en particular no era Regina. Pasaron meses sin pistas. Los padres de Regina temían lo peor. El 12 de octubre, 2 niños estaban jugando cerca de un camino de tierra en Manville, Texas, a 42 kilómetros al sur de Houston. Cerca de la carretera se encontraron con un montón de leña. ¡Vaya! Encontraron algo que jamás olvidarían. Restos humanos. Corrieron a casa para decirle a sus padres que llamaran a la policía. Los oficiales llegaron y aseguraron el área. No pudieron identificar el cuerpo en el lugar. Estaba demasiado descompuesto y no había ninguna billetera o identificación cerca. Todo lo que la policía podía presumir era que la víctima era un niño o un adulto joven. Esperaban que una autopsia les dijera más. La detective de Pasadena, Texas, viajó a la oficina del médico forense del condado de Harris, trayendo los registros dentales de Regina. La forense comparó esos registros con las radiografías del cadáver. No coinciden. Pero no coincidían. Fue un poco decepcionante, aunque nos sentimos muy aliviados de que no fuera Regina. Sus padres, en este punto en particular, estaban preocupados de que íbamos a recuperar un cuerpo y no íbamos a localizar a Regina con vida, y estaban listos para algún tipo de cierre en este punto. Mientras la búsqueda continuaba en Texas, hasta el otoño de 1990, un granjero se preparó para quemar su viejo granero en el condado de Bond, Illinois. No había entrado en años. El granjero subió al pajar para hacer una última revisión del lugar. Miró por el lugar abandonado, pero solo encontró objetos que hacía tiempo que habían sido desechados. Nada parecía especialmente inusual o fuera de orden. Entonces, algo le llamó la atención. Miró más de cerca el heno esparcido y vio un esqueleto que parecía ser humano. El granjero llamó inmediatamente a la policía. En octubre de 1990, mientras la detective Jackson buscaba en Texas a Regina K. Walters, de 14 años, se encontró un cuerpo descompuesto en el pajar de un establo abandonado en el condado de Bond, Illinois. El agente Mike Shealy, de la Policía Estatal de Illinois, acudió a la escena. Recibí una llamada de la oficina local del alguacil del condado de Bond, Illinois, y me informaron que habían encontrado un cuerpo en un lugar rural cerca de la Interestatal 70, que es una de las principales que viajan a través del condado. Los técnicos de la escena del crimen llevaron a cabo una búsqueda minuciosa en el granero. No se encontró ropa en o cerca del cuerpo. No había billetera y ninguna identificación. Encontraron un solo hilo blanco cerca de los huesos que parecía demasiado nuevo para haber estado en el viejo granero por mucho tiempo. La policía fotografió los restos desde varios ángulos. Encontraron alambre que coincide con el que estaba alrededor del cuello del cadáver. Quedaba algo de cabello en la cabeza. Debido a que el cráneo era tan pequeño, la policía creía que la víctima era probablemente un niño. La gente de la cercana Greenville no había visto un asesinato en 10 años. El anonimato de este crimen era especialmente preocupante.
La policía no tenía forma de saber si la víctima era de la zona o si fue arrojada allí por alguien que pasaba por la cercana Interestatal 70. Al principio ni siquiera estaban seguros de la edad o sexo del cadáver. El antropólogo forense Mark Johnsey fue llamado para realizar un examen. Hizo varios descubrimientos que ayudaron al agente estatal de Illinois, Mike Shelley, a identificar a la víctima. Mark pudo determinar que se trataba de una joven de entre 14 y 16 años. Su peso aproximado era de 40 a 45 kilogramos. Había indicios de que le habían cortado el cabello. Los extremos distales habían empezado a crecer de nuevo, pero los forenses no habían dicho que era reciente. Se determinó que la causa de la muerte fue estrangulamiento. El asesino casi había cortado la cabeza de la víctima retorciéndole el alambre alrededor del cuello 16 veces. Por las condiciones de las articulaciones y vértebras, Johnsey creía que la niña había sido asesinada casi un año antes. Un científico forense analizó la fibra blanca encontrada cerca del cuerpo. Tal vez daría una pista de lo que la joven o su asesino llevaban puesto. Determinó que la fibra era principalmente de algodón, pero no provenía de la ropa. Probablemente vino de una toalla. Buscando en la base de datos nacional de crimen, el agente estatal Mike Shelley registró a la desconocida de Illinois como una mujer blanca de 14 a 16 años de edad, probablemente asesinada en septiembre de 1989. Nos alarmamos al ver que había 950 coincidencias con el grupo de edad, la categoría y el calendario, lo que dificultó mucho la tarea de iniciar el proceso de identificación. Redujo el campo a alrededor de 100 al especificar la fecha de la muerte de la víctima, más cerca de la primavera de 1990. El investigador entonces envió mensajes a las agencias de policías que trabajaban en esos casos. La detective que investiga la desaparición de Regina Walters en Pasadena recibió el mensaje el 16 de octubre. Ella creía que la descripción del cuerpo encajaba con la de Regina y llamó a la oficina del alguacil del condado de Bond en Illinois. La recepcionista le dijo que había recibido tantas respuestas que el alguacil tendría que llamarla. Antes de colgar, la detective recordó la misteriosa llamada telefónica que había recibido el padre de Regina. La persona que llamó dijo que la chica estaba en un granero. Cuando le pregunté si el cuerpo había sido encontrado en un granero, me transfirió inmediatamente al alguacil y comencé a hablar con él. Inmediatamente se descubrió que posiblemente era Regina. Así que comenzamos a trabajar y empezamos a enviarnos mensajes. La detective hizo otra pregunta basada en la llamada telefónica del 17 de marzo al padre de Regina. ¿La chica del granero tenía el pelo rapado? Las autoridades de Illinois confirmaron que sí. La chica encontrada en Illinois concuerda con la descripción de Regina. Enviamos una copia de los registros dentales a Greenville, Illinois, a la oficina del alguacil, y esos registros dentales fueron comparados con el cuerpo que fue descubierto allí y se confirmó que era el cadáver de Regina. Quedaba una pregunta. ¿Dónde estaba el novio de Regina, Ricky Lee Jones? Los detectives pidieron ayuda al FBI. El agente especial Mark John, un experto en comportamiento de la oficina del campo de Houston, fue asignado como agente del caso. Y traté de entrar y contactar a todas las personas que estaban involucradas con Ricky o Regina. Quería ver si mencionaron algo que hubiera sido valioso para localizar a Ricky. En su antigua escuela secundaria, los detectives de Pasadena también continuaron investigando a Ricky Lee Jones. Sí, tengo la información por aquí. La consejera dijo que Jones no se había matriculado en el último año. ¿Sabe cuándo fue la última vez que estuvo en la escuela? ¿Tiene alguna información? Tenía poca información sobre él, aunque sí proporcionó su última dirección conocida. Era el hogar de la familia de Jones. Su hermana Tammy era la única que estaba allí. Dijo que nadie en la familia había visto a Ricky durante más de un año. ¿Un año? ¿No lo has visto en un año? Lo habían descartado como un niño malo, creyendo que terminaría en prisión. Sí. La detective preguntó si tenían parientes en México.
Tammy dijo que su madre tenía unos parientes en Matamoros, justo al sur de la frontera con Texas. Jackson le mostró una foto de Regina, pero Tammy no la reconoció. Ricky estaba en la lista de los más buscados porque había violado la libertad condicional. Así que sentimos que quizás tenía miedo de volver a casa si sabía algo sobre la desaparición y muerte de Regina. Temíamos que no quisiera llamarnos y decirnos lo que pasó, o que pudiera estar involucrado él mismo. Mientras el agente especial Mark John estudiaba los detalles del caso, desarrolló un perfil del asesino de Regina. El agente determinó que Ricky Lee Jones, de 18 años, probablemente no cometió el crimen. Si Ricky Lee Jones hubiera asesinado a Regina, lo habría hecho en un ataque de ira. Eso se habría reflejado en la escena del crimen y eso no se vio. Era una escena del crimen muy controlada e intencional. Da la impresión de que se trata de una persona mayor, un hombre blanco, un viajero, un camionero, un vendedor ambulante, alguien que tenía una razón para estar por todo el país. Que el granero estuviera cerca de una interestatal apoyaba la teoría del agente John. La escena del crimen le dijo a la gente más sobre el asesino sádico. Le había quitado la ropa a Regina, la había matado lentamente por estrangulamiento y, lo más significativo, le había cortado el cabello. Quien quiera que haya cometido el crimen estaba haciendo cosas más allá de lo necesario para perpetrarlo. Tal vez un depredador sexual o sádico, una persona que también cometió otros crímenes. Los investigadores fueron alertados de otro crimen en la ciudad de Marshall, Texas, 320 kilómetros al norte de Houston. Se encontraron restos óseos de un joven que fueron arrastrados a la orilla de un arroyo. El cráneo había sido perforado en el lado izquierdo con un arma de fuego de pequeño calibre. Aunque había pocas pruebas para identificar positivamente el cuerpo, la edad y la ubicación de la víctima llevaron a la policía a pensar que probablemente era Ricky Lee Jones. Llegué a la conclusión de que no había otras pistas que cubrir en este caso. El caso se cerró en nuestra división. No teníamos salida. Para los investigadores, parecía que el hombre que había matado a Regina K. Walters y a su novio estaba impune. Mientras la casa de un sádico asesino se detenía en Pasadena, Texas, a miles de kilómetros al oeste de Arizona, las autoridades se encontraron con un problema en sus propias carreteras. Un patrullero de la carretera de Arizona estaba terminando el turno cuando se encontró con un remolque tractor estacionado en el lado de una rampa interestatal. La plataforma tenía que ser movida. Era un peligro para los automovilistas que pasaban. Se dio cuenta de que las luces estaban encendidas y que el motor seguía en marcha. ¡Atrás! ¡Amigo, atrás! ¡Retrocede! El oficial Michael Miller vio que un hombre salía del vehículo y puso las manos a un costado del camión. Y le pregunté, ¿qué está pasando? Y él me dijo que nada, que estaban muy bien, que no tenían ningún problema. Ah, pero tenía un arma en su bolsillo trasero. E hizo un gesto a su bolsillo trasero y luego puso las manos en el costado del camión. Esta fue una situación inusual. Y todavía podía oír a la mujer gritando en el interior del camión. ¡Vamos al auto! Miller esposó a Robert Bain Rhodes y lo escoltó hasta el auto para interrogarlo. Dijo que estaba bien, que estaban juntos en una situación consensuada. Pero yo no sabía si los gritos que venían de la mujer eran porque estaba asustada o sorprendida, pero yo iba a averiguar qué estaba pasando. Con las manos de Rhodes esposadas en la espalda, Miller le puso el cinturón de seguridad. El oficial regresó al camión para ver cómo estaba la mujer. La encontré esposada a la pared por sus muñecas y tobillos. ¿Está bien? ¿Está bien? El patrullero le aseguró que ya no estaba en peligro. Señora, ¿se encuentra bien? Le dije, señora, va a tener que quedarse aquí hasta que pueda conseguir ayuda, porque esto es un crimen y una escena del crimen y unos detectives tienen que ver esto. Le dije que mantuviera la calma, que el hombre no iba a molestarla de nuevo. Quédese tranquila. Dejé el camión y volví a la patrulla. Miller regresó justo a tiempo.
Rhodes había puesto las manos esposadas frente a él y liberado el cinturón de seguridad. Estaba por abrir la puerta del auto. El oficial lo esposó rápidamente. No hay una parada de rutina en la carretera que no importa lo que te encuentres ahí fuera. Nunca sabes con quién estás lidiando y me dio escalofríos saber que este hombre, por muy cruel que fuera, pudo haberme matado y a la chica al mismo tiempo y seguir su camino. La policía de la ciudad de Casa Grande llegó a la escena. Liberaron a la mujer y la llevaron a ella y a Rhodes a la estación de policía para interrogarlos más a fondo. Dentro del camión encontraron una horrible variedad de herramientas de tortura, cadenas que se unían a anillos soldados a la parte trasera del compartimiento para dormir, anzuelos, toallas ensangrentadas, un bozal para caballos y un maletín lleno de implementos sexuales. También encontraron una cámara en el maletín, junto con varios cabellos que no pertenecían a la mujer encontrada en el camión. El detective de la policía de Casa Grande, Rick Banhart, dirigió la investigación. Robert Rose tenía lo que se llama un kit de violación en su camión. Tenía toda una parafernalia. Varas largas con accesorios donde dibujaba y descuartizaba a sus víctimas. Tenía látigos y con esa información supe que Robert Rhodes era un depredador. Al norte de Phoenix. La mujer que estaba encadenada en el camión de Rhodes era Kathleen Vine, de 27 años. Le dijo a los detectives que la habían recogido una hora antes en la parada de camiones de Rip Griffin, al norte de Phoenix. Trataba de violarme. ¡Ayuda! Cuando se quedó dormida en el compartimento para dormir, el camionero volvió a subir, la atacó y la encadenó a las paredes. El hombre le dijo que su nombre era Látigos y Cadenas y que había estado haciendo eso por 15 años. La policía fotografió sus heridas, las quemaduras de las muñecas por las esposas y los moretones por los golpes. Intentó luchar contra su atacante, pero sus manos estaban encadenadas. Todo lo que pudo hacer para defenderse fue morderlo. Ella logró lesionar su hombro izquierdo lo suficiente como para distraerlo de que la violara. Kathleen accedió a presentar cargos por asalto y secuestro, pero el detective Banhart creyó que podría ser problemática para la fiscalía. Mi entrevista con Kathleen fue un poco extraña. Hablaba de esta realidad, de este terrible asalto que sufrió, y luego, de vez en cuando, volvía a una historia sobre su viaje para ir a ver al presidente. Me dijo que quería darle un microchip al presidente y me habló de la prisión subterránea, de la que nadie escapa. Y todo ese tiempo estaba triste porque necesitaba que Kathleen contara una historia coherente sobre el terrible episodio del que fue objeto. El detective le pidió a Robert Bean Rhodes su versión de los hechos. Rhodes dijo que Kathleen estaba loca y la describió como una mujer del camino, un término de un camionero para una mujer que cambia sexo por paseos. Afirmó que ella se lo pidió y que le gustaba duro, aunque en realidad nunca tuvieron relaciones sexuales. Se negó a dar detalles sobre lo que había ocurrido en el compartimento dormitorio del camión. Habló sobre el tema sin admitir ningún crimen. ¿Puede quitarse la ropa, por La favor? policía fotografió la herida de Rhodes. Parecía una mordedura en su hombro izquierdo, justo cuando Kathleen se había dado cuenta. Rhodes afirmó que sufrió la lesión mientras cargaba su camión, pero el detective Banhart creyó la historia de Kathleen. Dijo que trató de morderle la garganta, pero él se movió y lo mordió en el hombro izquierdo. Y tenemos la foto de la marca de la mordida y su historia. Corroboró completamente lo que pasó en la cabina dormitorio. Los fiscales locales arrestaron a Robert Ben Rhodes y lo detuvieron por agresión, ataque sexual y secuestro. Pero la única testigo, Kathleen Vine, sufría de delirios paranoicos. Para mantenerlo tras las rejas, necesitaban testigos adicionales. La afirmación de Kathleen de que Rhodes había estado secuestrando mujeres durante más de 15 años persiguió al detective Banhart. Ingresó el nombre de Rhodes en el NCIC en caso de que otras agencias hubieran reportado crímenes similares.
Mientras el detective seguía el caso, apareció en los titulares de todo el suroeste. Un oficial de la policía de Houston estaba entre los que leyeron sobre ello. El camionero detenido en Arizona sonaba como el mismo hombre que fue detenido en las afueras de Houston a principios de año. La policía sospechó que Rhodes había mantenido cautiva a una mujer en su camión durante 6 días, violándola y torturándola hasta que finalmente escapó. No pudieron presentar cargos, ya que la mujer no pudo identificarlo. El sargento Bomar de la policía de Houston describió el caso al detective Banhart. Fui contactado por el sargento Bomar. Él tenía el caso de la joven que escapó. Estaba seguro de que Robert Rhodes era al menos un violador en serie. Sospechaba que podría ser un asesino también. Como Rhodes había cruzado las fronteras estatales desde su último crimen, el detective Banhart se puso en contacto con el FBI para pedir ayuda. Esperaba que con el apoyo del FBI pudiera reunir suficientes pruebas de los delitos sexuales en serie del camionero para construir un caso que se mantuviera. El agente especial Bob Lee, de la oficina del FBI en Houston, sabía que el lugar para empezar estaba en el apartamento de Rhodes en Houston. Habló con la casera de Rhodes. Ella había revisado el departamento después del arresto del camionero y se horrorizó al encontrar herramientas de tortura ensangrentadas. Basándose en su declaración, el agente Lee consiguió una orden para registrar el lugar. Sabemos que los violadores en serie a menudo guardan recuerdos de sus víctimas, ya sea una pieza de ropa o una joya o lo que sea. Cuando entramos parafernalia de tortura. Encontramos cadenas, esposas, un estante al que alguien podría estar atado y muchas joyas de mujer. Los agentes y la policía de Houston también encontraron toallas blancas ensangrentadas, ropa de mujer y montones de fotografías. Las instantáneas mostraban a algunas mujeres con el cabello rapado, con varios grados de desnudez, atadas y con moretones. Se parece a ella. Los investigadores creían que Rhodes tomó las fotos como recuerdo de sus crímenes para revivir el terror de sus víctimas. Aunque los agentes tenían ahora pruebas de que él era probablemente un violador en serie, no pudieron identificar a ninguna de las víctimas a partir de las fotos. Sin testigos adicionales, el caso en Arizona aún era débil. La única testigo de la fiscalía, Kathleen Vine, era cuestionable. Un juicio sería una disputa de él dijo, ella dijo, y una mujer perturbada podría no convencer al jurado. Para diciembre de 1990, lo mejor que podían hacer los fiscales de Arizona era ofrecer a Rhodes un trato de 6 años, incluyendo el tiempo cumplido y la opción de reinserción laboral, si se declaraba culpable de los cargos contra Vine. Su abogado aceptó. En 1 año, Rhodes podría gozar de libertad condicional, acechando a una nueva presa. En octubre de 1991, un año después de que Regina K. Walters, de 14 años, fuera encontrada muerta en Illinois, su caso seguía sin resolverse. El agente especial Mark Young, un analista del FBI, predijo que el asesino era probablemente un camionero o vendedor ambulante con delitos sexuales previos. Su comportamiento característico era cortarle el cabello a su víctima. Young habló con las autoridades locales con la esperanza de que tuvieran casos abiertos que pudieran coincidir con el perfil. Un día, Bob Lee, que era agente del FBI en el Escuadrón de Crímenes Violentos, me escuchó hablando por teléfono con un oficial de policía y dijo que tuvo un caso en el que trabajó hacía unos meses, donde un camionero secuestró a una joven y le rapó el pelo de la cabeza. El nombre de la víctima era Nicole Tuttle. También había sido violada repetidamente y había escapado el día en que Regina Walters y Ricky Lee Jones fueron vistos por última vez con vida, el lunes 5 de febrero de 1990. Ese mismo día, la policía de Houston había detenido a un camionero llamado Robert Ben Rhodes, que encajaba con la descripción de Nicole sobre su atacante. En ese momento les dijo a los oficiales que era el hombre equivocado. El agente especial Bob Lee, de la oficina del FBI en Houston, recordó que Nicole cambió más tarde su historia en el hospital donde fue tratada por sus heridas. Más tarde esa noche,
Les dijo a los detectives que Robert Ben Rhodes era de hecho el individuo que la había secuestrado. Cuando se le preguntó si quería presentar cargos, le dijo al oficial de policía que todo lo que quería hacer era irse a casa. Lee también le dijo al agente John que Nicole no era la única víctima del camionero. Rhodes estaba cumpliendo condena en una prisión de Arizona por el asalto a Kathleen Vine y tendría la opción de salir por reinserción laboral en 3 meses. El agente describió entonces el registro de la residencia del camionero. Y él dijo que habían encontrado algunas fotos en su departamento, algunas de sus propias fotos, con alguien de pelo corto que al parecer estaba en un granero. Las escalofriantes fotos retrataban a una joven en diferentes lugares con una variedad de trajes seductores. En el granero llevaba un vestido negro protegiéndose de la cámara de Rhodes. Cuando vi esas fotos, dije, esa es Regina Walters. Para poder verificar eso, fui con la familia y obtuve varias de sus fotos y había rasgos faciales y marcas exactamente como las fotos que Rhodes tomó. El FBI comenzó a construir un caso de secuestro y asesinato contra Robert Ben Rhodes. Revisaron las pruebas en el departamento de Rhodes y encontraron más fotos de Regina. También encontraron varios artículos de ropa femenina, incluyendo un vestido negro, que los examinadores del laboratorio confirmaron que era el vestido que Regina llevaba en las fotos. El agente estatal de Illinois, Max Sheely, fue notificado. Envió las pruebas encontradas en el granero de Greenfield al laboratorio del FBI en Houston. Los examinadores del laboratorio descubrieron que la fibra de algodón recuperada en Illinois era consistente con las toallas ensangrentadas encontradas en el departamento de Rhodes en Houston. Pero los resultados no fueron concluyentes, ya que ese tipo de toalla era muy común. El detective Jackson de Pasadena, Texas, se reunió con los agentes Sheely, John y Lee en la oficina del FBI en Houston para discutir lo que necesitaban para una acusación sólida contra Rhodes por el asesinato de Regina y las otras víctimas anónimas. Con Rhodes acercándose a la fecha de liberación, el agente estatal de Illinois, Mike Sheely, sabía que iban contra reloj. Era candidato para libertad condicional y en realidad tenía la opción de trabajar fuera de la prisión, casi en un sistema de libertad condicional, así que estábamos bajo presión para que lo acusaran y lo arrestaran por los cargos que se le imputaban. Siéntate aquí. De acuerdo. Los agentes entrevistaron al antiguo empleador de Rhodes en Houston, Mike Eggleton. De uno de sus empleados. El dueño de la empresa de camiones no se sorprendió al verlo. Eggleton había sido interrogado por las autoridades anteriormente. Hace unos años, la policía local sospechó que el camionero había agredido a una mujer en la parte trasera de su camión, pero nunca se presentaron cargos formales. El camión que Rhodes había conducido lo habían vendido, pero Eggleton proporcionó su número de identificación de vehículo, así como los registros de transporte y los recibos de combustible de Rhodes. Mientras los agentes esperaban a que se encontrara el número de identificación del camión, se armó una cronología de los viajes de Rhodes. Los agentes encontraron recibos de combustible de una gasolinera en Ennis, Texas, el 17 de marzo de 1990, en el mismo lugar y fecha en el que se hizo la llamada al padre de Regina, Jerry Walters. Varias de las llamadas locales a la madre de Regina, Caroline, también coincidieron con la estadía de Rhodes en Houston. Se mantuvo una pregunta sobre las llamadas. El asesino podría haber obtenido fácilmente el número de Caroline, de los volantes de personas desaparecidas en la ciudad, pero ¿cómo había conseguido el número de casa de Jerry Walters, que no estaba en la guía? El agente John encontró la respuesta en las pruebas almacenadas en Arizona. Fue allí que localizamos el pequeño cuaderno espiral de Regina Walters y la portada tenía toda su información personal, la dirección y el número de teléfono de su madre y el de su padre. Cuando John volteó el cuaderno, encontró algo aún más inquietante. Un mensaje que creía había sido escrito por el propio Rhodes. Un cuchillo y una pistola fueron dibujados sobre una frase que parecía tener sangre goteando de sus letras. La frase decía: Ricky es hombre muerto. Solo una prueba de ADN confirmaría si los restos parciales del joven encontrado en el sureste de Texas eran de Rick Lee Jones. Desafortunadamente, los investigadores carecían de una fuente conocida de ADN de Jones para realizar una comparación. Desde que Rhodes afirmó haber estado secuestrando y torturando a sus víctimas durante los últimos 15 años, el equipo presentó su cronograma a VCAP, el programa de detención criminal violenta.
una base de datos del FBI que enumera miles de crímenes resueltos y sin resolver en todo el país. A pesar de la información limitada y las lagunas en la línea de tiempo, la detective Jackson no se sorprendió cuando el sistema devolvió más de 50 posibles coincidencias con casos abiertos de homicidio y personas desaparecidas. Sus viajes a Houston, Baltimore, a Los Ángeles y viceversa, en cuestión de 4 o 5 días, podrían dar una idea de a cuánta gente tiene acceso y de los lugares remotos en los que podría abusar de estas personas y deshacerse de ellas. Una semana después, los agentes localizaron el camión de Rhodes. Habían pasado 2 años desde que lo condujo por última vez. Desde entonces, la cabina había sido limpiada, repintada y utilizada por otros conductores, pero la evidencia de sus crímenes de alguna manera sobrevivió. Los investigadores recuperaron un solo mechón de cabello de la cabeza que era consistente con el de Regina. Milagrosamente, también encontraron una pequeña huella dactilar en la tapicería de vinilo en el compartimento para dormir que coincidía con sus huellas. Eso demostró que había estado en el camión, pero no demostró cuándo ni si había estado allí en contra de su voluntad. En enero de 1992, casi 2 años después de la desaparición de Regina, los investigadores determinaron que las pruebas no eran lo suficientemente decisivas para probar el secuestro interestatal. Abandonaron el caso federal. A una semana de la audiencia de libertad condicional de Rhodes, los investigadores convencieron al fiscal del condado de Bond para que presentara cargos en Illinois por asesinato capital. Sabían que las pruebas eran circunstanciales, pero siguieron adelante. Temía que pudiera escapar y también creo que, debido al hacinamiento en los sistemas penitenciarios y ese tipo de cosas, podría ser puesto en libertad. El 6 de febrero, los investigadores viajaron a la prisión estatal de Arizona en Florence para entregar la orden a Rhodes. Su plan era confrontar a Rhodes con fotos de Regina, con la esperanza de obtener una confesión. Una declaración incriminatoria reforzaría su caso. ¿No la recuerdas? No. El presunto asesino en serie estaba tranquilo, incluso altanero. Pasamos aproximadamente 1 hora con él, pero Rhodes no estaba dispuesto a hablar con nosotros y negó estar involucrado en la muerte y fue muy firme en sus declaraciones. En ese momento sabíamos que íbamos a tener que probar nuestro caso. Los agentes creían que Rhodes sabía que estaban buscando una confesión porque sus pruebas eran débiles. Sospechaban que este hombre tan arrogante estaba apostando a que podían levantar los cargos. Tal vez creía que no les importaban lo suficiente sus víctimas como para ser condenado. Muchos agresores en serie, ya sean asesinos u otros depredadores sexuales, elegirán víctimas que consideran personas olvidadas porque confían en el elemento de que las fuerzas de seguridad y la sociedad no se preocupan realmente por los viajeros, ni por las personas menos adineradas, ni por las personas menos establecidas. Se aprovechó de este tipo de personas con la esperanza de no llamar la atención, pero sí pasó. A casi 2 años de la muerte de Regina K. Walters y del secuestro y asalto sexual de al menos otras 2 mujeres, Robert Ben Rhodes fue extraditado de Arizona para ser juzgado en Illinois. Él y su abogado lograron retrasar la fecha del juicio por 6 meses. El 11 de septiembre, el camionero demasiado confiado perdió la calma. En un tribunal del condado de Bond, Illinois, su abogado se comprometió con el cargo de asesinato capital que conllevaba una posible sentencia de muerte. Aceptó una oferta de asesinato en primer grado con pena de muerte. Rhodes fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Incluso cuando cumple su condena en una prisión de máxima seguridad en Chester, Illinois, los investigadores no han abandonado el caso. Siguen reuniendo pruebas comprometidas a probar que Regina K. Walters no fue la única víctima de asesinato de Rhodes. Hay otra foto de una mujer aún no identificada que se subió a su camión. Estamos un poco preocupados de que esa pueda ser otra víctima. Cualquiera que entre a la zona de confort del camión de un asesino en serie puede ser otra víctima. Los investigadores continúan trabajando en la identificación de las mujeres desconocidas del pasado de Rhodes, con la esperanza de llevar un pequeño consuelo de cierre a sus familias en duelo.